supuesto. Ahora sí. Entonces empecemos por, a ver, vamos a empezar por Teresa. Teresa Carvajal, ¿cómo te ha ido con tu trabajo? Buenas noches. ¿Estás por ahí, Teresa? Ah, ya, nos ha mensajeado. Dice, buenas noches. Yo creo que está escribiendo lo demás. Mientras termina de escribir Teresa, entonces le preguntamos a Luis. Luis Maceres. Ah, no, Teresa nos dice que, a ver un segundito, Luis, nos dice que no ha podido avanzar. No, tienes que avanzar porque ya tenías que entregar y subir tu trabajo. ¿Qué parte, Teresa, es la que crees que te haría tardar más en esto de la práctica que se tenía que subir? A ver, dice que le falta hacer algunos ajustes, pero no nos especifica en qué. Bien, tienes que hacerlo porque se supone que el índice parece simple. O sea, el índice que has hecho es muy simple. Dice si le estás poniendo más cosas o es que es muy simple la instrucción del índice. Ah, ya. Ya, entonces nos dice que necesita, bueno, que el índice que ha generado es muy simple y que le está haciendo, supongo, algunos ajustes, ¿no? Ya, perfecto. Entonces tienes que subirlo ya nomás porque cuanto más tiempo dejas pasar, ya no se califica sobre el 100%, ¿no? A ver, entonces le preguntamos ahora sí a Luis Maceres, ¿cómo te fue, Luis? Aunque tú ya tenías avances mucho más antes, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, Lice. De la práctica de la que hemos presentado se refiere, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ese ya le he presentado ya la anterior semana. Ahora el otro ya me he perdido, era de los números, ¿no ve? Como índice, pero con numerales, ¿no verdad? Sí, 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 justo que nos permitía automatizar los números, ¿no? Ese Números. teníamos que ser igualito que, pero con el otro, con el que hemos formado la primera vez, ¿verdad? Ajá. Además, Sí. además, como ejercicio también teníamos que ver que esa misma numeración sea parte del índice que estábamos generando. Ah, ya. Sí, Lice, estoy en eso todavía. No he tenido mucho tiempo en esta semana porque estoy con harto trabajo y por Ya, eso la anterior semana he avanzado lo más que he podido en el otro para acabarlo rápido, porque sabía que en esta semana iban a bombardear con puro trabajo de todos lados donde trabajo y se me ha hecho más difícil. Pero sí estoy avanzando. ya. Sí, les pregunto esto porque hay lugarcitos donde se complica la situación, ¿no? Precisamente Sí, en en... esa parte donde nos explica de de los códigos, esa parte es donde no, yo mucho me confundo. Hago y no me sale. Creo que en esa parte es donde estoy tardando. Ya, perfecto. Entonces, la idea es que vayamos haciendo pruebitas, ¿no? Y incluso hoy vamos a hacer algunas rectificaciones o algunas variantes más y con eso ya va a estar bien consolidado Bien claro. lo que estamos teniendo que, que transmitirles, ¿no? Sí, Bien, dicen por. gracias. Está bien, gracias, Luis. A ver, ahora le preguntamos según esta lista que tengo, ¿dónde está? Ah, Kevin Oporto, ¿cómo te fue a ti con tu entrega de la práctica y con esto de la generación de índices automáticos? Perdón, de numeraciones automáticas.
estás por ahí. Kevin Oporto. A ver, mientras Kevin vuelve y le vamos a pasar la pregunta a la siguiente persona y luego le volvemos a preguntar a Kevin. A ver, ahora le preguntemos a Karin Rodríguez, ¿cómo te fue con tu trabajo? A ver, bueno, nos escriben mensajes. ¿Dónde está? A ver, dice, se me complicó un poco el índice, dice. Ah, ya, pero ya lo logró presentar. Em, solo necesita practicar más los índices. Eso es lo que nos dice. Ah, también Kevin nos responde. ¿Qué dice? Lo hice solo que no me convenció lo que hice, dice. Así que tuve que hacerlo desde cero. Eso quiere decir que lo estás volviendo a hacer, supongo, o no entiendo lo que dice en tu mensaje. A ver, lo hice solo que no me convenció, lo que hice así que tuve que hacerlo desde cero. Ah, ya, que lo estás volviendo a hacer, pero aún así ya los presentado, ¿sí? O no lo presentaste, eso sí, sí lo estoy volviendo a hacer, dice, más o menos. Bueno, lo has presentado o no. A ver, revisemos dónde están las prácticas. Aquí no hay tu nombre, entonces no lo has presentado. Ojo que van disminuyendo conforme más tiempo dejen pasar, ¿sí? Así que no se descuiden de ese detalle. A ver, dice técnicamente no. Bueno, en esto de la plataforma, o lo presentas o no lo presentas, no hay un término medio, así que necesitamos que y aún cuando lo estamos subiendo y entregando, tenemos que verificar que realmente ha terminado de subir, ¿no? Porque cuando termina de subir la práctica, tiene que aparecernos un mensaje que diga archivo subido, no sé, algo así. Eso tienen que verificar. A ver, Luis nos pregunta, yo presenté verdad, dice, ya se perdió. A ver, dame un segundo, estoy con la lista a la mano. Aquí, justo por acá, Luis Fernando, sí está. Sí, está subido, está subido. A ver, solo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas que subieron. Ya. A ver, vamos a volver al ejemplo que estábamos manejando más antes. Alguien más escribió algo que dice, sí, eso de los números tenían que practicarlos, sí, teníamos que practicarlos porque en función de eso vamos a generar otra práctica. Así que, así que tienen que estar bien practicados en esto de los numeritos y cómo generarlos automáticamente y después cómo insertarlos estos en en el índice. Así que, mm, así que vamos a hacer un repaso súper rápido, ¿ya? Para que en todo momento estemos refrescando eso que ya hemos avanzado. Bien, aquí está el documento que habíamos trabajado más antes, ¿no? Es un documento muy colorido, em, pero nos ha servido de ejemplo. Bien, a ver, hagamos un repaso rápido de cómo generamos este tipo de índice. Fíjense cómo está generado el índice. Y aquí tenemos ahí.
Fíjense cómo lo hemos logrado hacer el índice. Bueno, aquí hay un pequeño detalle que no está encajando bien, que serían las distancias finales de los números, pero de los subtítulos, ¿no? Como se ve en esta presentación. Entonces, a ver, empecemos por corregir ese detalle. Miren, por ejemplo, aquí dice almacenar dos, dice, ¿no? Almacenar un documento y está con el número, en la página 3. Y también está en la página 3 el que dice 2.1, abrir un documento. Entonces, si yo quisiera conservar, por ejemplo, la lógica, pero de los anteriores, un segundo, ahí está bien. Si yo quisiera conservar la lógica que tengo aquí arriba, donde dice título 1, título 2 y título 3, entonces, eso que lo remarqué, entonces tendríamos que ver la posibilidad de que a los mm, a estos subtítulos, diríamos, los que vienen con 2.1, por ejemplo, le podamos desplazar un poco más a la derecha. ¿Para qué? Para que se diferencien. La idea de tener un índice es que rápidamente identifiques qué temas son principales, qué temas vienen después de los principales y también con esa guía rápidamente identifiques el número de página en donde están ubicados. Y así es rápida la revisión del índice para que no estés confundiéndote porque no tuvieran alguna diferenciación, digamos. Bien, entonces aquí, eh, el que dice abrir un documento corresponde a los subtítulos 2, si no me equivoco. Verifiquemos en los estilos de párrafo que habíamos generado más antes cómo están expresados nuestros títulos. A ver, primero hay un título general. Con ese, me equivoqué, con ese título general estaba expresado esto que estoy seleccionando. ¿Sí? El que dice índice general es a ese índice general le estamos aplicando este estilo de párrafo dentro de los estilos que son para el índice, el, el estilo de párrafo que dice título general, ¿no? Después a estos lugares que dicen los que están con números completos, sin puntos, entonces estamos considerando como título índice. ¿Sí? Entonces, eso sería nuestro nivel 1, podríamos decir, de los que van a venir, por lo menos, con la especificación de los puntitos, con el aumento de los puntitos y luego que aparezca el número, ¿no? El número de página. Y después estos otros que dicen 2.1, por ejemplo, lo que estoy igual seleccionando, vendría a ser nuestro subtítulo índice, según estos ordenamientos que tenemos aquí en el lado derecho, ¿sí? Entonces, donde tenemos que corregir esta alineación del número que aparece y además el inicio es de todo de todos los que corresponden al subtítulo que le hemos denominado subtítulo índice para que en el índice ese sea el estilo de párrafo que va a aplicarle, ¿sí? A ver, entonces entremos a su configuración de esto. Mm, Le voy a mejor borrar este otro. Listo. A ver. A ver, ¿quién se acuerda dónde podemos entrar para jugar con esos espacios que necesitamos tanto al principio como al final de toda la línea que se escribe en este estilo de párrafo que tiene que ver con un subtítulo índice? A ver, ¿quién se acuerda a dónde tenemos que entrar dentro de este menú? No, no menú, sino dentro de esta ventana que ha aparecido.
A ver. mm, Muy bien. Nos dice Luis, tabulaciones, luego viñetas y numeración. Está bien, tabulaciones, perfecto. Entonces nos vamos a tabulaciones y ahí. En tabulaciones, fíjense. En tabulaciones lo que vamos a especificar son los lugares que vienen con estas marquitas que están por aquí. Miren, por ejemplo, tengo aquí una marquita y cuando agarro la marquita, justo me sale una línea en el lado izquierdo. No sé si se fijaron. Ah, alguien más nos escribió. ¿Qué dice? En el de Luis dice que no se mueve la reglita. ¿No? Ah, esta reglita no la puedes mover así como yo. Miren, lo llevo hacia medidas arriba de 150, 170, así. Y a la izquierda, así no se mueve. Hay que hacerle un clic sostenido nomás eh, justo en la parte de la división de la reglita. Y ahí podemos llevarle a la derecha o a la izquierda. Eso, a ver qué dice. Esa flechita negrita no se mueve. ¿Mm? La flechita negrita, ahí donde está. Esta flecha negrita que le puedo modificar, ¿no? Fíjense, miren, le llevo más a la izquierda, más a la derecha. Esa flechita es la que no se mueve. Eso es lo que nos dices, Luis. No, más allá. Más hacia dónde. Hacia la derecha, dices. Así. Algo así es como Dicen, no. dicen, donde está el número 170, hay una flechita negrita. La que, Ese, la que está más en. allá, más allá. Esta, la de Ese. 170. Esa no se mueve, dices. Sí, el mío no se Eh, quiere mover, se queda ahí. Ahorita está, por ejemplo, en el 70 y no quiere eh, irse ni a la izquierda, ni a la derecha, ni abajo, ni al centro, ni adentro. el- bueno, es que ese es el límite de, se diría, de la hoja o del tamaño máximo que le hemos puesto. Sí, Entonces, porque le dicen, si se da cuenta, en su hoja de que está atrás, usted le ha puesto, digamos, 180, creo, y hasta ahí debería llegar los puntos y los números, ¿ve? Es lo que significa esa flechita, que hasta ahí va a llegar los puntitos y los números, eh, en la hoja que está atrás. a ver, ahí en esa que estoy indicando con naranja, ¿no? Sí, Eh, ahora eh, en eh, la hoja eh, de ahí atrás, hasta ahí es donde va a llegar supuestamente los puntos, la hoja, los números. Ahí sí. donde le está señalando ahorita, con el 2 Y, ahorita ha señalado el 2, ¿verdad? ajá. Sí, pero en este caso el que me define el lugar exacto de donde está el 2, por ejemplo, sería este que está en 160, sí. Porque mira, cuando le hago un clic a la flechita, recién me aparece una línea justo en la parte derecha. No sé si se fijan, ¿no? Ahí aparece una línea. Y si le muevo, entonces la línea también se va a mover. Ahí ya se perdió. Ahí. Entonces, esa estaba ahí, esa estaba en 161, algo así. Bueno, ahora ya la he movido, pero esa es la línea, la flechita que nosotros creamos y, y esta flecha que es como una flecha dobladita el doblez lo tiene apuntando hacia la izquierda, quiere decir que se van a alinear hacia la derecha los números que tengamos, porque cuando se vayan acumulando arriba del 10, por ejemplo, 10, 20, o tal vez hasta 100, así, los números siguientes van a aparecer acumulados hacia la derecha, no acumulados, sino alineados. Entonces, eso es lo que pasa. Y esto que está con la marca naranja, en realidad es una especie de límite de hoja, ¿sí? Y fíjense cómo actúa este límite de hoja. Aquí, esto no lo... Miren hasta dónde me funciona ese límite del rectángulo. Bueno, no es tanto de hoja, ¿no? Sino es del rectángulo que he determinado yo. Miren, ese rectángulo, cómo se mueve cuando le hago un clic sostenido, ¿sí? Y también, si se fijan, la línea
esta que está moviéndose junto con lo que le muevo más a la izquierda o derecha. Entonces esa línea me define como que el final, así. No me define el número, el lugar donde va a estar el número. A ver, lo voy a poner, ok. Y miren, cuando yo le hago, a ver, fíjense bien dónde, ay, ya lo perdí. Ahora sí, fíjense cuando yo le hago, cuando nosotros alteramos el tamaño del cuadro del marco de texto. Miren, yo le he puesto más pequeño y ahora le pongo más largo. Entonces, la distancia esa de la reglita está medida no en función de la hoja de atrás. La regla, si se fija, empieza en la página, en el lado izquierdo de la página, que estaría más o menos por aquí. Este es el límite, de donde le estoy haciendo una flechita. Y desde ahí empieza la numeración, si se fijan, arriba hasta más o menos 210, ¿sí? Entonces, esa es la medida, pero de la página o de límite a límite de la hoja, ¿sí? Pero cuando yo agarro el cuadro de texto que es este, entonces, y como que es independiente de el fondo con la numeración de página, entonces puedo hacer una asemejanza más o menos así, fíjense. Viene aquí y el 161 estaría por aquí, si se fijan, por ahí más o menos. Entonces estaría correcto según esa lógica. ¿Se entiende esa parte? La hoja dices que empieza en 220 en tu documento. Y el mío empieza en cero. Algo ha pasado entonces ahí. Ah, a ver, ¿dónde está el 220? No, pues 220 es más hacia la derecha. Tu documento de trabajo, tal vez el inicial tenga otras medidas, porque aunque usemos, mira la parte de las hojas estas, eh, la, la numeración en el caso de tener dos hojas va hacia, ahí se va a notar mejor, va hacia la derecha en la hoja derecha precisamente y hacia la izquierda en el otro caso. Miren aquí. Cero es... Bueno, entonces no estamos considerando, fíjate aquí, cuando yo agarro todo el documento como está acá, entonces me funciona de esa forma la página, ¿sí? Cuando hago acá en la primera hoja, empieza en cero a la izquierda y hacia la derecha cerca de 210, que es el ancho de una hoja más o menos carta. En cambio aquí, en esta otra, el cero está por aquí. A ver, manito. El cero está por acá y hacia la derecha va ascendiendo hasta 420, que sería el ancho también de la página, pero desdoblada, diríamos. Bueno, como nosotros hacemos el índice generalmente en la primera página, en la página suelta trata de hacer esa idea, ¿no? Y ahí tendría que aparecerte con esta misma lógica de que el cero está a la izquierda y más o menos 200 y algo a la derecha. Ahora, aquí decía que como esto es independiente, este, este cuadrito de texto que he creado, entonces yo puedo hacer que se vuelva más compacto o más dilatado, ¿sí? Siendo más compacto, lo va a limitar a los números, entonces se van a saltar a la siguiente línea. Pero eso no nos conviene, así que hay que ver bien hasta dónde va a ser la distancia exacta que nos va a servir. ¿Sí? Entonces, esas pautitas habría que ver.
Y bueno, como en el caso de abajo, si se han fijado, las medidas siguen creciendo las medidas en el caso de abajo porque ya son dos páginas, ¿no? Y estamos suponiendo que es mm, una especie de hoja para doblarse. Entonces, por eso es que ocurre esa acumulación de la reglita. Ya, ahora volvamos a esto. Entonces, tenemos aquí la distancia esa. Necesitamos aquí hacerle un ajuste, pero en el estilo de párrafo que corresponde a eh, al que dice subtítulo índice, porque ese es el que está en este caso relacionado con esto que estoy demarcando. Sí, entonces todos los subtítulos así que tienen ese estilo de párrafo están a esa misma distancia, si se fijan. Miren aquí los que están, el que dice páginas maestras, el que dice autonumeración, el que dice autonumeración automática, todos esos son parte de este estilo de párrafo que en este caso le hemos titulado como subtítulo índice. Y ese es el que necesitaríamos cambiar o hacer o ajustar. Entonces, le voy a hacer otra vez doble clic y aquí estábamos viendo la parte de tabulaciones. Entonces aquí decía que este 160 es mi medidor de hasta dónde va a ir el número S, o hasta dónde más o hasta dónde menos, ¿no? Habíamos calculado más o menos un 160, haciendo, si se acuerdan, una semejanza con este, con este textito que estaba escrito arriba para saber qué distancias iban a tener unos textos de otros y más o menos así estimar un aproximado, ¿no? Porque en realidad esto debería de ir así para que tengamos una medida exacta. Miren, y por eso habíamos determinado que cerca de 160 estaría bien para poner los numeritos, para ponerle los numeritos, ¿sí? Entonces, por eso, con esta lógica nos habíamos guiado. Ahora bien, como que como que tenemos esa medida cuando lo alineamos este marco de texto exactamente coincidido en el lado izquierdo. También ahí podemos medir la distancia que vamos a necesitar de separación entre el texto que está totalmente a la izquierda y el siguiente que tendría que corresponder a nuestro subtítulo llamado índice. A nuestro subtítulo índice tiene que hacer esta variación. Miren, y más o menos va a ser unos 5 milímetros. Entonces, esa distancia la vamos a modificar aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar aquí a donde dice subtítulo índice, porque eso tenemos que cambiar. En tabulaciones, por cierto, solamente vamos a poder manipular esto de en qué lugar va a ir el número, en qué lugar va a ir el empiezo del texto, pero no vamos a poder jugar con esos espacios que necesitamos al principio o al final. Bueno, lo del final sí podemos modificarle con este valor de 160. Le podemos subir unos 4 puntos, por decir, y verifiquemos. Le voy a poner OK y ya está. Si se han fijado, el número ya está alineado. Bueno, ni tan exacto, ¿no? Pero sí está aproximado. Sobre eso le podemos seguir haciendo algunos ajustes. A ver, me voy a tabulaciones otra vez, busco el lugar de donde corresponde los números. Le voy a bajar un poquito el valor, ahí por decir, ok, y ahora está mejor. Se nota, ¿no? Miren, están los números en una misma línea, tanto los números grandes como los números más pequeños. Entonces, ahí recién garantizo que está en el lugar correcto, porque antes estaba, si se dan cuenta, antes estaba así. Entonces, ¿con qué estimación hemos cambiado a lo que debería de ser correcto? Con la parte que habla de tabulaciones. Pero en el que, en lugar donde hemos creado la flechita esta para
que especifique que ese lugar es a donde podemos moverle o modificarle para que se ubique la numeración de página para ese subtítulo índice que le hemos denominado en los estilos de párrafo para la parte de los índices, ¿sí? Luego, lo del principio. Veamos aquí. Lo del principio sería este textito. Ya. Ahí vamos a ver. Solo que un segundo. No lo vemos al principio, así que vámonos ahí. Ahora sí voy a entrar a la parte que dice subtítulos índice. ¿Ya? Entonces podemos probar con tabulaciones y hacer que esto se mueva. Ahí por decir. Bueno, no me va a aplicar todavía hasta que le ponga OK. Solo que aquí tenemos un pequeño problema. La tabulación se ha aplicado a todita la tabla. Fíjense, antes estaba así. Así era antes. Y cuando le hemos hecho esa modificación. No tiene que ser. No tenemos que aplicarle. Ahí. Entonces, cuando hemos hecho la modificación en tabulaciones, nos aplica, pero a todito a los títulos anteriores y a los que actuales. Entonces, esto no nos va a servir para esa parte. Lo que nos puede servir es esto que le llamamos sangría. En sangría tenemos sangría izquierda, sangría derecha, espacio antes y eh, todos estos términos que nos ofrece para configurar. Entonces, nosotros necesitamos para que tenga esa separación de límite izquierdo, moverle a esto que dice aquí sangría izquierda. Está en 0 de momento, yo lo voy a poner a 5 milímetros, ¿sí? Y verifiquemos. Ahora sí. Solo que aquí existe un pequeño problema. La tabulación se ha movido. El espacio sí está bien, pero nuestra tabulación hacia la derecha ha tenido otro cambio, diríamos, y los puntos están, fíjense, en algunos lugares antes de el texto y en los otros están después. Pero tenemos que uniformar esto. Así que volvamos a entrar a la parte que dice subtítulo índice, pero en su configuración y verifiquemos. Nos vamos a ir a tabulaciones porque ahí es donde determinamos dónde van a ir los puntitos, ¿no? Y aquí, aquí le hacemos esta modificación a esto. Ahí. Ahora sí, pero se va hasta el extremo. Ya, entonces vamos a nosotros irnos a donde dice sangría de primera línea. Y ahí le vamos a poner 5. Y OK. Sigue apareciendo el mismo error. Otra vez. Nos vamos a subtítulo índice. Nos vamos a tabulaciones. Y la sangría, si se dan cuenta, es este pedacito de triángulo que estamos moviendo en el lado, en la parte casi izquierda de la ventana. Y el de abajo es otro espacio. Entonces, más o menos como en el Word manejamos la reglita, ¿no? No sé si ustedes han manejado la reglita, pero haciendo la separación de las flechitas igual que tiene en esa reglita. Entonces, casi la misma lógica tiene esta regla que maneja los límites, ¿no? A ver, entonces volvamos a entrar.
Vamos a ponerle aquí. Ya, ahí le he puesto el valor de 5. Luego, este es el punto que me está generando esa tabulación con el relleno de puntos. Si yo le hago desaparecer esto y le pongo OK, y elijo un nuevo punto, pero ahora aquí, así. Ok, y elijo otro punto más, casi al final. Ay, no, este no. Tiene que ser este otro, pero... Más o menos estimando hasta dónde pudieran caber las letras. ¿Qué pudiera poner yo aquí en 100? Pero como está alineado hacia la derecha, entonces hacia ese lado se va lo que le hemos cambiado. Así que este se va nomás. Y tendríamos que ponerle este. Y podemos generar otro también aquí. Y ese nos debería de corregir ese detalle. ¿Ven cómo lo hemos corregido? Entonces aquí ya se diferencian los títulos principales de los subtítulos. Y como que se diferencian, entonces se consigue el objetivo que les había dicho, ¿no? De lograr que el que está leyendo el material fácilmente identifique cuáles son los títulos principales, luego los títulos secundarios, diríamos, y así por niveles, ¿no? O sea, los niveles 1, niveles 2, niveles 3 y los que tenga el documento. Entonces, ven que en algunas cositas incluso no es tan directo la configuración de estos espacios. A ver. Por si acaso alguien ha tenido algún tipo de problema como este, así como lo que habíamos visto en un principio, de que los espacios o, por ejemplo, como en este caso, los puntos se ponían delante y cosas así. O como en el caso más anterior, el que vimos acerca de los números que, por ejemplo, estaban así en un inicio. ¿Alguien habrá tenido ese problemita cuando estaban haciendo la configuración del índice? ¿O es que les ha salido todo directamente ya biencito? No sé. Bien, entonces, esos truquitos hay que aplicarles, pero se dan cuenta que tenemos que hacer jueguitos con la parte que dice de tabulaciones. Y este menú o esta reglita de tabulaciones nos permite hacer diferentes cambios y ajustes. Y si nos hubiéramos equivocado en algún punto por demás o punto de menos,
o también en la posición, entonces podemos modificarle. Si es en la posición, lo podemos tranquilamente llevar más a la derecha, más a la izquierda, eso es libre. Miren, yo voy a moverle, por ejemplo, esto más hacia la izquierda y verifiquen, o verifiquemos, miren cómo la numeración ha cambiado. Bueno, la posición de la numeración. Y como que ha cambiado la posición de la numeración, entonces se puede ir consiguiendo otro tipo de efectos, ¿no? Pero lo legal sería ahí. Y después en la parte de adelante, del lado izquierdo, lo mismo también. Ahora bien, otro detalle que aquí no está bien establecido es los niveles, como por ejemplo este, el 3.11. Ahí. También el 3.1.2. Y estos están todavía en la misma altura. Entonces, para eso no hemos creado un estilo de párrafo que le diga qué hacer a, esta, a este nivel, que sería el tercer nivel, podemos decirle. Sí, entonces, a ver, hagamos eso más a modo de ejercitar y que se sigan acordando. Entonces, el que dice 3.1.1 y el que dice autonumeración, ese título, que sería un título de tercer nivel, ya no está considerado aquí en nuestros estilos que hemos creado para el índice. Entonces nosotros tendríamos que crear uno nuevo. A ver, voy a ir aquí un segundo. Estamos, por cierto, aquí. Estamos usando, no me acuerdo qué tipo de características le hemos puesto. Estamos usando el Times New Roman, el tamaño es 14. Ya, entonces puede ser con el mismo tamaño, incluso podemos darle nuevas características. Entonces, pero tenemos que crear un nuevo estilo de párrafo. ¿Sí? Entonces, yo me voy a basar para crear un nuevo estilo de párrafo en estos ejemplitos que estábamos manejando. ¿Sí? Yo voy a agarrar el que dice título 3, y con esas características yo voy a crear el nuevo estilo de párrafo para ese nivel que nos falta hacer. Entonces me voy ahí y le digo crear nuevo estilo de párrafo. Y ese nuevo se va a llamar estilo de párrafo 1. Entonces yo lo voy a poner aquí, subtítulo índice 2 o algo para que nos ubiquemos. Le pondré subtítulo. Le pondré así, índice, subíndice, y le pondré un número para que nos demos cuenta. 1, 2, 3, que quiere decir que es el tercer nivel o algo así. Y entonces, ese es el que nosotros le vamos a aplicar a ese tercer nivel que lo tenemos por aquí. O sea, sería a este, al que estoy subrayando. Entonces, definamos eso. Lo que necesito hacer es ponerle subtítulo índice, pero mm, esto todavía no me va a responder por lo siguiente. Miren, yo voy a configurar los números y me voy a ir a tabulaciones. El final está bien, como lo hemos configurado antes. El principio es donde necesitamos cambiarle. Y en este caso, en el principio, tendría que agarrar esta, llevarle un poco más aquí, esta también, llevarle un poco más acá, y estos dos, llevarle un poco más acá. Ya puede ser cerca al 10 para que tengan toda esa separación que necesito. Pero fíjense que cuando yo le pongo OK, no va a cambiar eso solamente, sino que me afecta a los otros. Y es porque, si se acuerdan, cuando hemos creado el índice, en el momento de aplicar el estilo de párrafo que correspondía a estos estilos que estaban pensados en el índice, no teníamos creado ese estilo ese subíndice 3 que diríamos. ¿Sí? Entonces,
Por eso es que existe, por eso es que no se considera aquí. Pero eso es fácil de arreglar. Nos vamos dentro de composición al estilo de tabla de contenido, estilos de tabla de contenido, y ahí es donde podemos nosotros hacer el cambio que necesitamos. El que estábamos trabajando, si no me equivoco, es en este que dice estilo sec 1. Ese le vamos a hacer una edición. Sí, entonces tenemos aquí nivel 1, nivel 3 está antes, nivel 2 luego. El nivel 2 tiene como estilo de entrada este que dice subtítulo índice, el que está ahí abajo. El nivel 3 también tiene el subtítulo que dice estilo índice. A ese es el que hay que cambiarle y le vamos a poner estilo subíndice 3. Ese va a ser el que va a caracterizar mm, a le llamaremos a esa entrada, a ese estilo que va a llamar para ese tercer nivel. Entonces yo le hago OK. Bueno, le ponemos OK y listo. OK y ya está. Entonces ahora tendríamos que actualizar solamente la tabla. Y listo. Ahí está. Todos los que tienen el estilo de párrafo que tiene que ver con el tercer nivel, dice, bueno, están de negro en este momento, ¿no? Entonces ahí es que nosotros tenemos que empezar a configurar otra vez para que realmente reconozca el estilo, para que tenga cierta uniformidad esta forma de titulación que estamos fabricando. Bien, me voy entonces em, a modificar esto de su tabulación. Un ratito lo voy a poner ahí arriba para que lo pueda ver. Ahora sí me voy a donde dice subíndice 3. Ese es el estilo que está sirviendo para ese índice. Entonces yo le pongo tabulaciones y ahí es donde tenemos que hacer las modificaciones. Miren, aquí por ejemplo, ¿se acuerdan que más antes le habíamos dado una separación, una sangría de 5? Entonces ahora le vamos a dar una sangría de 10 para que esté un poco más separado del límite de la izquierda. Y estos valores van a ir más aquí. Y esto lo voy a llevar a 10. Y probemos con esos cambios cómo va a estar mi alineación. Y creo que está mejor. Miren, el 3.11 está bien, dice autonumeración. Y se salta al número. Solo que aquí el número tendríamos que corregir porque está muy a la izquierda. Y para corregir eso, también nos serviría verificar esto de las tabulaciones. Una vez hechas las tabulaciones, me voy a verificar dónde está la regla que estaría ahí. Eso no lo necesito, lo he vuelto a sacar. El que dice 160. Bueno, 161. Aquí donde dice X está 161 mm, o sea, milímetros, y más abajo dice el carácter que le estoy poniendo para que se llene en todo ese espacio. Y es un puntito, entonces el punto se va repitiendo hasta que llegue al lugar del número, ¿no? Este 161 lo voy a modificar. Y fíjense, me permite ver cuando yo hago un clic sostenido a la flechita, y yo necesito modificarle un poco más a la derecha. Entonces lo estoy poniendo ahí y debería de estar bien, pero tenemos que ponerle o previsualizar aquí, o si no, ponerle OK. Si no me responde es porque necesitamos variar otra vez su tabulación. Bueno, miren, no hemos movido gran cosa, entonces un poco más allá. Y así podemos estimar. Esto parece que se hubiera pasado un poco hacia la derecha. Entonces podemos corregirle también. Tabulaciones y tal vez un poco menos. Ahora sí, OK. Y creo que estaría mejor. También podemos corregir esto del color. A ver, el color. Está en negro en este momento. Buscamos entre todos estos
entre todas estas opciones, la parte que hable de color. Entonces dice aquí color de caracteres. Y estamos usando una tendencia de rojos oscurecidos, pero yo puedo también hacerle otro tipo de tonalidades. A ver, vamos a poner aquí algo aproximado al rojo, pero un poco más claro, por decir. Ya está, le pongo OK y OK. Ahí no ha modificado nada. Es que no se ha asignado, creo. Otra vez. A ver, le pondré ese color que por defecto y por accidente le puse. Le ponemos OK y listo. Ah, ya. Esos colores que he creado se han puesto aquí. Entonces yo le hago nomás esto y listo. OK. Ya está entonces modificado de tal forma que si se dan cuenta los títulos nivel 1 van a estar, ahí lo moví. O sea, los títulos nivel 1 van a estar como en este caso alineados al lado izquierdo, muy izquierdo diríamos, ¿no? De ese límite del marco de texto que hemos creado. Los títulos nivel 2 van a estar también alineados a la izquierda, pero desplazados con esta sangría que tenemos acá. Y de ahí para adelante, recién va a ir el número, luego el texto, ¿no? Los títulos del nivel 3 serían estos, que también están desplazados casi con la misma distancia, porque si se acuerdan, de esta distancia de los títulos nivel 1 a los títulos nivel 2, le he separado 5 milímetros, ¿sí? Entonces, en ese primer caso, 5 milímetros. En este segundo caso, también le voy a separar otros 5 milímetros, pero como es acumulativo, entonces sí, ya no sería 5 más, sino tendría que acumularle al valor que se acumula desde el principio, o sea, en este caso sería 10 milímetros de separación desde el límite de la hoja. No hoja, sino desde el límite del marco de texto. Y lo mismo este. Y después como esto es automatizado, entonces va a identificar a todos los títulos nivel 3 que, y también los títulos nivel 2 y nivel 1. Y a esos les va a acomodar según lo hemos establecido acá. Entonces, ¿qué tal esa parte aclaratoria que estamos revisando ahora? Yo creo que ahora sí se entiende esto de las tabulaciones, ¿no? ¿O es que hay por ahí alguna duda de alguien? Ya, perfecto. Entonces creo que ahora sí está entendido esta parte. A ver, tienen que hacer prácticas, ¿no? Con sus documentos y ahí recién vamos a poder establecer algo más interesante. Entonces, si se dan cuenta, estos tipos de ordenamientos de índice nos dan una cosa más rápida de verificar. Porque en los otros casos, si yo, por ejemplo, hiciera este cambio, si yo agarro al índice y le pongo a todo el índice, por ejemplo, este estilo de párrafo nomás. Entonces mi índice va a ser así, todito bien, em, demasiado normalizado, diríamos, o sea, eh, demasiado monótono incluso, cosa que no tenemos, cosa que podemos confundirnos incluso al leer y establecer los niveles o ver en qué página está determinado contenido que nos interesa leer.
Y bueno, para eso es el índice y todas estas características de, por ejemplo, las alineaciones que estamos usando. Entonces, a ver, comparen visualmente cuál se vería mejor. Este, bueno, aunque también depende del tipo de documento que estemos haciendo, ¿no? En algún caso tal vez les sirva usar este tipo de, o este estilo de tabla de contenido, porque se acomodaría algún estilo muy formal para hacerle esta, mm, esta mención de los diferentes títulos en el índice general. Y como vemos también, la otra forma es así, darle una especie de caracterización que sea fácil de identificar cuando hablamos de, por ejemplo, títulos, cuando hablamos de subtítulos y cuando hablamos de subtítulos, diríamos. Entonces, eso es lo que necesitamos recordar de esta parte de la generación de índices, ¿ya? A ver, creo que alguien más ingresó a la reunión y le vamos a preguntar cómo le fue con su práctica. Y donde está, un ratito dejo de compartir. Denme un segundo. ¿Quién ha ingresado recién? Ah, ya, aquí está, según mi chanchullo. Carol Altamirano, buenas noches. ¿A ti cómo te fue con la generación de esto de los índices? Que bueno, era parte de la práctica que ya deberíamos de entregar. ¿Estás por ahí, Carol? Creo que no está atenta. Luego, más antes, también le habíamos preguntado a quién y quién no estaba atento. Creo que todos nos respondieron, ¿verdad? Mm, A ver, una vez más le preguntamos a Carol. Carol Altamirano, ¿cómo te fue con la entrega de tu práctica en esta parte de los índices? Y también, ¿cómo te fue con practicar esto de la generación automática de numeraciones en diferentes títulos, subtítulos y parecidos? A ver, aquí Carlos nos dice que más o menos, o sea, que le había ido más o menos en la resolución de esa práctica y que estaba un poco complicado. Pero ahora, con lo que estamos haciendo en este momento y con esas otras pautas que hemos visto en la parte de la tabulación, se entiende mejor pues, para que, diremos, incluso pudieras mejorar ese trabajo. Ya, perfecto. Porque lo que estamos haciendo ahora es, si nos damos cuenta, combinar la primera idea de los índices solamente que teníamos con esta segunda lógica que serían las automatizaciones de los títulos, subtítulos y cosas así. Bien, entonces yo creo que ahora sí hemos ido resolviendo más cosillas que siguen mostrándose en el camino, ¿no? Y ahora bien,
necesito que me digan si ustedes han visto en el InDesign más antes cómo hacer, por ejemplo, o los encabezados o encabezamientos de, de documentos, así como hacemos las numeraciones, por ejemplo. ¿Qué tal? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda en esa parte de hacer los encabezamientos? Bueno, también nos sirve para pies de página, ¿no? Nadie por ahí. O, a ver, ¿qué nos dicen? A ver, no se acuerdan, dicen, no se acuerdan, no se acuerdan, no se acuerdan. A eso se refiere, dicen, a ver, ¿a cuál cómo colocar el número de página? Eh, bueno, no exactamente a colocar el número de página, sino a crear encabezamientos que puedan ser diferenciados. Eso es eso es lo que quería que se establezca. No. ¿Qué nos dicen? Colocar el número, tendríamos que acordarnos o hacer un recuerdo. A ver, ahí ya. Bien. Bueno, esto está esto es más o menos parecido a lo que vemos en las lógicas de cómo podemos numerar las páginas, ¿no? Y yo creo que en esto de numerar las páginas, bueno, sí se acuerdan todos, o por lo menos la mayoría. Entonces, el detalle es acordarse bien de cómo logramos hacer la numeración de página. Y en función de eso está otro de los asuntos que vamos a ver también hoy. Bueno, si alcanzamos, ¿no? De todos modos, eso también lo vamos a hacer en otras, si es necesario, en clases siguientes. Ya, muy bien. Entonces hagamos una
una pequeña recreación de esto que necesito mostrarles. Deme un segundo, necesito que eh, abrir otra vez el documento listo. Ahora les voy a compartir la pantalla y veamos. Bueno, estoy otra vez en el mismo documento ejemplo que estamos usando. Y bien, entonces ya hemos definido algunos detallitos del índice. Ahora vamos a ver estos otros detalles. Fíjense, primero lo voy a hacer página por página. Esta idea de generar, por ejemplo, una, una especie de encabezamiento, pero que contenga los títulos de las páginas, o sea, de forma automática. Miren, pónganle atención a esta parte. Lo voy a hacer rápido porque no vamos a tener mucho tiempo para profundizar, pero sí lo vamos a profundizar en la siguiente clase. Entonces, de todos modos, esto va a ser ya una primera introducción, diríamos, a esa parte. Miren, por ejemplo, aquí yo tengo un espacio en blanco en la parte de arriba de esta hoja, de esta página, y ahí le voy a dibujar. No, necesito hacerle un espacio del texto donde yo pueda insertar el, como encabezamiento esto que dice aquí, el título nivel uno podemos decir, donde dice almacenar un documento. En la siguiente página tendría que ir el título, por ejemplo, el título 4 aquí, ¿no? Ahí arriba. Entonces, de momento vamos a hacer una referencia a este título 2. A ver, ¿cómo lo hacemos? Primero, nos vamos a generar con la herramienta texto, vamos a generar un bloque de texto, ¿no? Bueno, un marco de texto como es este. Ahora me voy a donde dice texto y hay un lugar que dice variables de texto. Entonces, lo que necesito hacer en primera instancia es definir una variable que vamos a usar aquí. Entonces yo le pongo definir y listo. Una vez que he definido eso, fíjense, tenemos todos estos datos que podemos insertar en esa parte que es en ese espacio que estamos nosotros destinando para este encabezamiento, pero un encabezamiento que funcione automáticamente. Entonces, yo lo que voy a hacer es crear uno nuevo dentro de todos estos que ya tiene por defecto el programa y me voy a donde dice nueva. Dentro de nueva me aparece esta ventana. Entonces, yo le voy a poner, a ver, cabeza uno por decir. Ya está. Entonces, con ese título estoy denominando a esto que le llamamos variable. Sí, y la variable dice que va a tener un tipo de, de esto que se refiere aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos encabezado estilo de carácter, estilo de párrafo, fecha de creación y todos estos. Yo le voy a poner estilo de párrafo, ¿sí? Y después más abajo buscamos el estilo de párrafo que vamos a aplicar a esto. Entonces yo digo estilo de párrafo, ¿cuál voy a usar que tiene que ver con los títulos de nivel uno? Entonces nosotros también le hemos puesto títulos nivel uno a este. Entonces le hago un clic ahí y eso es lo que lo va a usar para que se escriba automáticamente en estas partes que serían lo que le llamaríamos encabezamiento, ¿no? De las páginas. Y después dice usar, primero de página, último de página, esto nos dice en dónde vamos a usar, le pondría primero de página, o sea, el primer título nivel uno de la página. O también podemos alternar, ¿no? Y decir último título de la página, último de la página. Entonces, primero de página lo voy a poner y listo. Después dice aquí texto de antes. Entonces podemos nosotros decir algún tipo de, escribir algún tipo de texto que vaya antes de esto que es el título.
Y, por ejemplo, esto es lo que vemos en algunos libros, ¿no? En el libro, por decir, dice el título del libro, y eso equivaldría a un texto antes, y después recién viene el nombre del capítulo o tema del cual está tratando este libro. Entonces, si es necesario, le ponemos eso, o si es necesario el otro que dice texto después, donde dice texto después, luego de que se haya recuperado el título del nivel que estamos escogiendo, entonces recién se escribe lo que podamos escribir en esta parte, ¿no? Por decir, el nombre del libro de este fuera Adobe InDesign. Entonces yo puedo escoger si va a ir como texto antes o texto después. A ver, lo voy a poner antes. Así lo estoy poniendo, Adobe InDesign. Entonces ese texto antes tiene que ir y después recién se va a especificar el título de este nivel 1. ¿Ya? Entonces todo esto lo configuramos bien e incluso aquí en la parte que dice opciones, donde dice eliminar puntuación final o cambiar mayúsculas, minúsculas, podemos tiquearle si es que necesitáramos, ¿no? Y si no, lo dejamos como está. Listo, con eso definido le pongo OK. Bueno, de momento no va a hacer nada en esta parte del espacio que hemos creado, ¿no? Pero yo le pongo hecho y ya está listo. Entonces hacemos un clic como para empezar a escribir algo en este espacio de texto y me voy a texto otra vez, me voy a donde dice variables de texto y le ponemos insertar variable. Entonces aquí podemos definir todos los que hubiéramos configurado. Por eso están, miren, nosotros le hemos denominado cabeza 1 a esto que estamos eh, logrando automatizar, pero también hay estos otros estilos, ¿no? Le pongo cabeza 1 y ya está. ¿Qué dice aquí? Miren, Adobe Indesigna. Indesigna. Es que se han juntado las palabras. Adobe InDesign tendría que ser y después empiezas recién lo que dice almacenar un documento, que sería nuestro texto de acá. Entonces, eso se puede configurar por si acaso. Vuelvo al lugar que dice texto. Definir. Cabeza 1 es lo que habíamos configurado para esto. A este cabeza 1 lo agarramos de entre todos los que tuviéramos y le hacemos editar. En editar hay el lugar donde dice texto antes de, está escrito esto y yo lo que voy a hacer es ponerle un espacio y un guión y otro espacio. Entonces ahí recién voy a tener una separación. Y tal vez le puedo hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, en vez de que todo sea en mayúscula, le pongo en minúscula. Listo. Y el InDesign que esté así. Luego le pongo OK y hecho. Ahora sí. Entonces, bueno, ya se ha modificado si se dan cuenta aquí. Miren, dice Adobe InDesign, guión, almacenar un documento. Entonces ya estaría aquí especificado eso que le hemos llamado como variable de texto. Entonces, está agarrando aquí esto que dice almacenar un documento, que es este mismo título que está acá, pero le está poniendo dentro un encabezamiento. Pero el encabezamiento solamente está siendo visto en la primera, ¿cómo se diría? No en la primera, sino en la hoja en la que le hemos establecido este marco de texto. Para que funcionara esto en todas las hojas, entonces tendríamos que crear una página maestra y en la página maestra especificar también este tipo eh, de configuraciones que hemos puesto gracias a la herramienta que en texto viene determinada por lo que dice variables de texto. Sí, entonces de esa forma
Cuando son varias hojas, ya no necesitamos nosotros agarrar cada hoja y buscar el título del cual está hablando y ese título ponerle, por decir, en la parte de, sea como encabezamiento o en la parte que sería tipo pie de página. Y así podemos automatizar por completo el contenido de todas las hojas. Eso también sirve para que cuando estén haciendo una revisión rápida de algún libro, por ejemplo, entonces cuando se pierdan en la búsqueda, retomen la búsqueda solamente viendo el encabezamiento. Entonces, como en el encabezamiento ya nos habla de uno de los títulos que sería, que puede ser el nivel uno, aunque eso podemos configurar y podemos poner otros niveles. Entonces ahí ya nos daríamos cuenta de en qué página exactamente estamos o de qué está hablando la página en cuestión. Entonces, una vez determinado eso, si es necesario, empezamos ya a revisar la página, ¿no? Porque puede tener mucho texto, puede tener mezclado texto con gráficos y cosas así. Y ahí se va complicando la búsqueda cuando, en especial, muchas páginas se parecen. Entonces, para evitar eso es que se tienen estas lógicas de los encabezamientos, pero que tengan la mención o mencionados los títulos de los cuales está hablando esa página, por lo menos. No solo títulos, ¿no? También podemos establecer que sean subtítulos o las alternativas que teníamos cuando hemos entrado a la parte que dice definir. Entonces, esa es la nueva herramienta que lo vamos a ir trabajando con calma, pero ya este es un anticipo para que podamos nosotros hacer tener un algo concreto con lo cual vamos a apuntarnos a hacer los siguientes ejercicios. Entonces, qué tal esta parte que hemos visto recién? Em, ¿Se entiende cómo he hecho toda esta lógica ay, me equivoqué. O sea, se entiende cómo hacer esta lógica de la creación de este título, pero de tal forma que pudiera significar un encabezamiento, por ejemplo. Ya, bueno, Carlos nos dice que sí se entiende. Más fácil que los índices. Ah, sí, es más fácil y más directo, ¿no? Más directo y más fácil que los índices, nos dice. Y también Luis nos decía que no habían hecho más antes, pero esto no se preocupen, lo vamos a ir también haciendo de forma totalmente automatizada y son interesantes cositas que nos ayudan a volver mucho más interesante, mucho más ordenado y se diría mucho más asequible el documento en el cual estemos trabajando, ¿no? O sea, un libro, revista, catálogo. Ustedes ya han visto diferentes tipos de materiales, por ejemplo. Entonces, según esos, sirven estas pautas. ¿Sí? Ya. Entonces, a ver, un repaso de este ultimito que vimos, ¿sí? Para generar este tipo de, de títulos, me voy a ir a otra página, aquí. A ver, en esta, por ejemplo, donde dice documentos. O una donde el título esté más abajo, ¿no? En todas están títulos hacia arriba. Vea, aquí, donde dice documentos. Entonces, más antes ya habíamos definido uno de los, ahora le llamamos variables, ¿no? Una de las variables que vamos a acomodarle en algún lugar de esta página. Entonces, lo voy a agrandar un poco. Ahora, aquí. Aquí es donde le vamos a hacer la forma esa
o la aplicación de eso que habíamos hecho más antes. A ver, le voy a hacer un cuadro de texto directamente. El cuadro de texto ya está esperando que escriba algo, pero directamente me voy a texto y me voy a donde dice variables de texto. Me voy a donde dice insertar variable y ahí le pongo esto que habíamos creado más antes, cabeza uno. Y listo. Entonces sigue diciendo aquí Adobe InDesign y aquí dice el título del, si ustedes leen, el título del inciso 4, que sería documentos, en este caso el título nivel 1. ¿Sí? Ahora si quiero hacer lo mismo en las otras páginas, en esta por ejemplo, verifiquemos si funciona, porque creo que esta página no tiene títulos nivel 1, solo se salta títulos nivel 2 y nivel 3. Le he creado un marco de texto, me voy a texto y donde dice variable de texto, insertar variable cabeza 1. Pero aquí también ocurre algo interesante. A ver, fíjense muy bien. Esto que dice cambiar los parámetros de la página no está dentro de esta página. Miren, estoy revisando, no hay hasta abajo dentro de esta página. Pero si verificamos la página anterior, sí está. Miren, aquí dice cambiar los parámetros de la página. Esto corresponde al título 3. Es un título nivel 1, pero con la numeración 3. Y ese lo está recreando aquí. Entonces, como de todos modos me está buscando los relacionados con la lógica de que sepamos, aunque no tenga el título directo en la página, sino el título esté en una página anterior, entonces va a agarrar el título de la página anterior y lo va a rescatar para mostrarnos aquí. Y así podemos hacer que en todas las páginas y en los encabezamientos, bueno, haya una coherencia de las referencias a las que nos hace a través de los títulos, como en este caso nivel 1 que estamos considerando. ¿Sí? Bueno, entonces esto sería lo nuevo que vamos a trabajarlo con un poco más de detalle, pero en la siguiente clase, porque ya estamos más o menos al límite de esta clase. Y eso es lo que, si tienen un poco de tiempo, entonces le pueden hacer también una practicada, ¿no? Entonces, de esa forma podemos nosotros generar nuestros eh, encabezamientos, pero de tal forma que ya tengan algo concreto que decir. ¿Sí? Ya. Bien, entonces voy a dejar de compartir un rato. Ahora sí. A ver, en esta clase creo que no estábamos muchas personas. Supongo que muchos hicieron San Juan y tal vez por eso no están. Ah, y a propósito de San Juan, ¿no? Muchos piensan que en San Juan se contamina harto con todo lo que se quema, pero pocas personas hablan de todo lo que realmente contamina al medio ambiente y que son, por ejemplo, los gases que emanan grandes industrias, las empresas mineras que, por ejemplo, contaminan las aguas y miles de litros de agua que son contaminadas por los productos de la extracción minera. Y, y bueno, me parece una lógica que no es muy coherente esto de que a todas las personas les hagan creer de que solamente por una noche de que quemen, bueno, van a contaminar enormemente el medio ambiente. Y no es, bueno, sí se contamina un poquito, pero no es tanto como lo que contaminan otras actividades que sí tendrían permisos legales, incluso a nivel gubernamental. Bueno, es un comentario solamente. No sé ustedes qué opinarán al respecto, pero lo podemos ampliar alguna pequeña conversación después. ¿O ustedes qué opinan de eso?
Ya, bien, bien, creo que comentario se ha agarrado en seco. Entonces, concluyamos la clase. Vamos a hacer una continuación de lo que habíamos visto en la siguiente. El día, a ver, hoy es viernes 24, tenemos clase siguiente el martes 28 de junio. Ya, entonces, vamos a concluir la clase y el reencuentro sería ese martes 28 a la misma hora. A ver, alguien nos comenta, ¿no? Lo que tenemos que preocuparnos ahora es del COVID, que está peor según las estadísticas. Ah, sí, han vuelto a subir los contagios, ¿no? Eso es porque hay otras nuevas olas, pero puede ser que estén confundiéndolas porque en invierno o por el frío exagerado también eh, los resfríos y la tos aumentan, ¿no? Esperemos que ya estemos superando todo esto del COVID que nos ha tenido buen tiempo con esa preocupación. A ver, desde el lunes entran los colegios virtuales a virtuales, dice, según el Ministerio de Educación. Eh, ese detalle, no he preguntado en el instituto. Bueno, pero estamos con la metodología virtual, así que no hay mucho problema. Vamos a acabar nomás según los plazos que tenemos. ¿Listo? Entonces, el reencuentro el martes siguiente, a la misma hora y por el mismo canal. ¿Listo? Entonces se cuidan mucho y buenas noches a todos. Espero que hayan pasado un San Juan interesante. Y bueno, entonces el reencuentro el martes. Buenas noches y chau, chau.